maestro de ceremonias, entonces me arranco yo. Estaba esperando que alguien nos diera la palabra. Así que bueno, bienvenidos a este foro. Como sería de pésimo gusto jugar el rol de moderador de este panel introductorio y darme la palabra en primera instancia, pues quiero darle la bienvenida a Rosario y a Guillermo, agradecerles el copatrocinio para organizar este foro, que no es el primero que hacemos conjuntamente en materia de encuestas, de análisis de las encuestas en las elecciones, pero que después de lo que ha ocurrido este año particularmente, creo que se vuelve un foro de referencia para poder hacer un corte de caja y analizar este tema hacia el futuro. Pero valga esto solo como introducción, porque si no voy a… lo de la descortesía de moderar este panel y darme la palabra va a ser una profecía autocumplida, así que sin más, Rosario, si no tienes inconveniente, te doy el uso de la palabra. Hola, Guillermo. Bienvenidos a todos. Yo estoy muy contenta de que logramos hacer este foro sobre el desempeño y los retos de las encuestas en México y en el mundo. Las encuestas a lo largo de la historia y las encuestas electorales se han ido mejorando y perfeccionando por el desempeño que han tenido a lo largo de la historia y también por una mancuerna que se ha logrado entre académicos y profesionistas. Aquí el Instituto Nacional Electoral también sirve como la casa que creo que puede promover este tipo de mancuerna entre los estudiosos de la opinión pública, los estudiosos de los métodos de encuestas y los profesionistas, para unir fuerzas y mejorar la precisión de las encuestas. Las encuestas son un método probabilístico de acercarnos, en este caso, a las preferencias electorales de la ciudadanía. Y como tal, sirven como fuentes de información para el ciudadano, para entender y saber cómo están las preferencias políticas desempeñándose en las preferencias de la sociedad a lo largo de las campañas. Entonces, sí son un ingrediente clave, pero tienen un margen de error. Y el propósito de organizar este foro es lograr una discusión productiva que nos enseñe qué está pasando en otros lados del mundo, qué factores se pueden comparar entre sí y qué factores no se pueden comparar. Por ejemplo, si hubo las encuestas no fueron muy precisas en el referéndum del Brexit, ¿eso es comparable con el caso mexicano o no lo es, por ejemplo? ¿Cuáles han sido las experiencias de las encuestas en otros países de Latinoamérica y qué podemos aprender de ellos? También, ¿cuáles son los retos de introducir nuevas metodologías dentro en la medición de las encuestas electorales y cuáles son las perspectivas? Entonces, yo agradezco muchísimo a todos los ponentes que aceptaron venir acá, porque van a enriquecer mucho esta discusión, no solo de cómo hacer encuestas, sino cómo publicarlas, qué exigir de la publicación de datos y la publicación de la metodología, en cuanto a que las encuestas sirven para informar a la ciudadanía sobre el contexto político electoral del momento. También agradezco mucho el apoyo del Instituto Nacional Electoral, que hubiera sido impensable desarrollar este evento sin el apoyo del INE. Y obviamente, como representante de Wayport, les quiero decir que estamos muy interesados en seguir este tipo de debate a nivel internacional de los fuentes de error o los problemas que tienen las encuestas para aproximarse a la medida poblacional. Y también, como profesora del CIDE, quiero agradecer al CIDE por todo el apoyo que me ha dado a lo largo de mi carrera y por el apoyo que me continúa dando para formar estos puentes de comunicación entre los académicos y los encuestadores profesionales. Muchas gracias y bienvenidos. Tiene la palabra Guillermo Sejú. Muchas gracias, consejero presidente.
Rosario, buenos días a todos. A nombre de mi institución, de mi director general, el doctor Sergio López Ayón, quiero en primer lugar agradecer al INE la oportunidad de colaborar en la organización de este evento y desde luego agradecer a todos los participantes de universidades, medios de comunicación, especialistas, casas encuestadoras, oficinas públicas que hacen trabajo sobre encuestas y desde luego a todos los participantes que nos acompañan esta mañana. El tema del foro, ya lo decía el consejero presidente, no podía ser más oportuno, por lo menos por 3 razones. Este año parecería que al terminar cada elección siempre se activaba un proceso de soul searching entre los encuestadores, los usuarios de encuestas para preguntarnos qué pasaba después de la elección presidencial en Estados Unidos, después del referéndum en Colombia, después del referéndum sobre la salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido. Politólogos, analistas, medios de comunicación se planteaban preguntas que parecían obvias, pero que no tenían respuestas tan obvias. ¿Habían fallado las encuestas? ¿Por qué habían fallado? ¿Por qué no habían logrado capturar? ¿Qué es lo que no habían logrado capturar? ¿Y qué se había estimado bien o se había estimado mal? ¿Y cómo interpretar eso? ¿Cómo aprender de eso hacia adelante? Pero también hay preguntas que no son sobre las encuestas y que creo que es muy importante que nos hagamos, sino que son sobre el uso de las encuestas. Es decir, no solo son las preguntas metodológicas, sino algunas de las preguntas que están en los temas de las mesas que se estarán discutiendo el día de hoy, que son cómo pueden agregarse encuestas para tratar de tener un mejor entendimiento de la opinión pública. Algo que a mí me parece muy importante y que es la diferencia entre medir opinión pública y pronosticar resultados electorales. Ese ligero salto que pareciera una mera añadido de preposiciones, en realidad es una fuente de profundas disputas metodológicas, prácticas y políticas que me da gusto que se hayan planteado como asuntos a debatir el día de hoy. O visto de otra forma, la diferencia entre medir la intención del voto de una muestra y pretender calcular las probabilidades de ganar de un candidato en determinado momento. Estoy seguro que todos los que estaban aquí seguíamos con mucho cuidado esas cosas que parecían termómetros que movían las llamadas probabilidades de que un candidato ganaran una elección. Pero también es cierto y está en el programa de estos días, una tercera razón por la cual esta discusión es importante y es el uso de las encuestas como estrategia política. También ahí hay muchas preguntas que vale la pena plantearnos. ¿Conocer que tu candidato va ganando te motiva o te vuelve confiado? ¿Te desmotiva o te activa a participar más? Esas discusiones son muy importantes porque no olvidemos que además de ser un termómetro de la opinión pública, las encuestas son frecuentemente utilizadas por los candidatos y los partidos políticos para transmitir mensajes sobre sus probabilidades de ganar, sobre el apoyo en determinados sectores o sobre la aceptación que tiene sus plataformas, sus propuestas. Importa también mucho el uso de la encuesta por parte de quienes comunican a la opinión pública. Los medios de comunicación sirven para que el ciudadano comprenda los alcances, pero también las limitaciones de las encuestas. Pueden ser mensajeros eficaces de estos matices o, por el contrario, simplificadores que conviertan una herramienta metodológica en un oráculo a partir del cual se pretenda que ya se sabe el futuro. Muchas veces un ciudadano evidentemente no conocerá todas las decisiones metodológicas y de diseño de las encuestas, pero los medios de comunicación sí tienen un papel ahí de intermediarios que valdría la pena ser explícito porque se vuelven cruciales para lo que los ciudadanos leen sobre las encuestas. Una tercera razón por la cual este tema es crucial en estos momentos son por los nuevos retos metodológicos, que también están en lo que se va a discutir ahora. Nuevas tecnologías,
las dificultades en el levantamiento y lo que ya sabemos sobre sesgos en las preguntas y los efectos de diferentes decisiones sobre las muestras en los resultados de las encuestas. Pero déjenme también decir algo más, que es sobre la importancia y la oportunidad de un encuentro como este, dado el momento en el que se encuentra el país. México tendrá para 2018 de nuevo el enorme desafío de organizar una elección. El Instituto Nacional Electoral tendrá en sus manos la responsabilidad de, una vez más, organizar bien una elección federal para presidentes, senadores, diputados, más todo lo que ahora le toca hacer en materia de elecciones locales. Y de nuevo tendrá que hacerse cargo también del tema de las encuestas, cómo se registra, la regulación sobre las fechas de difusión, etc. Pero es claro que no hay ni regulación, ni diseño metodológico, ni criterios de diseño de las encuestas que pueda suplir la responsabilidad política. Y con esto quiero cerrar. Si bien hay mucho que hacer, y qué bueno que se vaya a estar discutiendo en estos 2 días sobre el diseño, las estrategias de levantamiento, etcétera, en materia de las encuestas, hay mucho que hacer también en términos de pedagogía sobre las encuestas, para tener ciudadanos que no solo conocen los resultados, sino que son usuarios informados, sofisticados, que saben utilizar las encuestas. Y ahí hay una enorme responsabilidad de los mediadores. Ya decía yo, los medios de comunicación, pero por supuesto también los partidos y un poco la autoridad electoral también. Necesitamos no solo más y mejores encuestas, sino que también necesitamos mejor comunicación, mayor responsabilidad en su uso y más claridad sobre sus alcances. El foro de hoy es un ejercicio muy importante para ello y también para lanzar ese mensaje, para pedir que responsabilidad política de los actores y no caer en esas salidas fáciles en las cuales de repente un partido piensa que es mejor una encuesta que una elección primaria, interna, para definir un candidato, o un candidato cree que ser más conocido en automático significa ser mejor candidato, o todas esas conclusiones fáciles que se quieren exprimir de los resultados de una encuesta. Desde el CID estamos muy contentos de poder participar en este esfuerzo con investigadores como mi colega Rosario Aguilar, formando recursos humanos en estos temas y trabajando con instituciones públicas en proyectos de investigación aplicada, como lo hemos hecho varias veces con el Instituto Nacional Electoral, que siempre ha sido un aliado muy confiable, respetuoso de nuestras investigaciones, de nuestros tiempos, pero sobre todo que comparte el compromiso de una institución pública como el CIDE por generar conocimiento útil para llevar ese conocimiento a los tomadores de decisión. Así que muchas gracias y que sea un evento muy productivo. Muchas gracias. Ya me están apurando y todavía no he comenzado a hablar, así que si me permiten, ahora sí me doy la palabra pues para hacer algunas reflexiones introductorias. Antes que nada, de nueva cuenta, bienvenidas todas y todos y muchas gracias a Waypor y al CIDE por el acompañamiento en la organización de este foro. El mundo está experimentando profundos cambios que impactan las expectativas de la economía, las bases de la convivencia cotidiana y, por supuesto, el funcionamiento de la democracia. Han sido transformaciones tan profundas y vertiginosas que, al haberse dado en unos cuantos años, en muchas ocasiones ni la academia, ni los especialistas, ni los estudios de opinión están logrando explicar debidamente. Por ejemplo, en materia económica, hace 10 o 15 años, nadie dudaba que los bloques regionales fueran la mejor manera de enfrentar el futuro del comercio y los desafíos de la globalización. Hoy, la lógica de esos bloques se está resquebrajando, en opinión de muchos. El debilitamiento económico que se ha venido generando en tiempos recientes
ha mermado la capacidad de los estados para hacer frente a las expectativas derivadas de la bonanza económica de antaño, que en muchos casos, como en América Latina, acompañó precisamente las expectativas que se pusieron en el proceso de transición a la democracia. El resultado es que el debilitamiento de las instituciones del Estado se ha traducido en una continua caída en la satisfacción con la vida democrática, en una disminución de la confianza en las instituciones y ha favorecido el fortalecimiento de muchas pulsiones autoritarias, simplistas y simplificadoras en diversos sectores sociales. En materia política, el mundo también está experimentando cambios profundos. Han surgido nuevas formas de protesta, movilizaciones, que en un mundo global tan interconectado y dada la complejidad de la economía globalizada, el descrédito de los partidos políticos y la menor confianza en las instituciones, impactan inevitablemente en el ámbito electoral y con ello a quienes se dedican a estudiar las preferencias electorales y los humores públicos. Permítame poner brevemente 5 ejemplos relevantes sobre la falibilidad, la aparente falibilidad en la que están cayendo las encuestas electorales en el mundo. En las elecciones parlamentarias de 2015 en Inglaterra, las encuestas reiteradamente señalaban una contienda reñida entre conservadores y laboristas. Los resultados fueron distintos. No hubo ningún empate, los laboristas obtuvieron el 30.4% de la votación y los conservadores el 36.9%. La diferencia entre unos y otros fue de casi 2 millones de votos. En el mismo 2015, en Grecia, durante el referéndum para conocer si los habitantes de ese país estaban de acuerdo en los términos del rescate económico propuesto por la Unión Europea, las encuestas también hablaban de un resultado cerrado y la mayoría daban por ganador el sí, que implicaba la permanencia del euro y aceptar el rescate financiero de la Comisión Europea y del FMI. El resultado fue que ganó el no, con un abrumador 61% de la votación, que significaba el rechazo al rescate financiero y un apoyo al primer ministro Alexis Tsipras. En este año, el Brexit, en el Brexit, todas las encuestas, todas sin excepción, daban por ganador el Remain, con un margen considerable de al menos el 5%, de al menos el 4% y de un 5% en promedio. Es más, la noche de la elección había varias exit polls que daban por ganador el Remain con un 2%, pero como todos sabemos, el Leave ganó en ese proceso plebiscitario con un 51.9% frente a un 48.1%, más de 2%, 1.3 millones de votos. El plebiscito en Colombia, de nueva cuenta, en este plebiscito todas las encuestas, todas sin excepción, daban por ganador el sí, con al menos 7 puntos porcentuales, la encuesta que más cerca daba la ventaja, y provocó que la discusión se centrara no tanto en qué alternativa podía ganar el referéndum, el plebiscito, sino más bien si éste tendría validez al superar o no, esa era la gran duda, el 13% para tener vinculatoriedad. Pero una vez más, las encuestas fallaron. En la elección presidencial reciente del mes pasado en los Estados Unidos, prácticamente todas las encuestas daban por ganadora a Hillary Clinton desde el principio de las campañas y en efecto ganó Hillary Clinton. El problema es que prácticamente todas las encuestas que modelaban la integración del colegio electoral decían que era prácticamente irreversible y ahí están las apuestas, las probabilidades que se daban de que Clinton ganara la presidencia de los Estados Unidos. Es más, en algún momento se especulaba incluso que Trump podía ganar el voto popular, pero no ganar el colegio electoral. Naturalmente existen múltiples interpretaciones para explicar esa aparente falibilidad de las encuestas en los ejemplos mencionados. Tal vez puede ser la volatilidad de las preferencias, la seriedad de las casas encuestadoras, la utilización política de las estimaciones, el manejo de los medios de comunicación, la desconfianza de los encuestados, el método de recolección, errores de procesamiento y la tasa de rechazo, entre una larga lista de razones técnicas, de opciones técnicas, de contexto y de uso político que seguramente en este foro
se analizarán ampliamente. Lo cierto es que dichos ejemplos están haciendo un llamado de atención sobre la complejidad de las sociedades modernas, de nuestras sociedades, con nuevos comportamientos, con nuevas actitudes hacia la convivencia democrática que, aunque no hemos logrado interpretar cabalmente, sí queremos fotografiar e incluso en ocasiones indebidamente proyectar a través de un mal uso de las encuestas electorales, esos oráculos a los que Guillermo hacía referencia. Desde mi perspectiva, es necesario hacer un alto para reflexionar con cuidado y responsabilidad social, y me atrevería a decir responsabilidad política y responsabilidad democrática, el funcionamiento de las encuestas electorales. No es solamente un problema científico, no es solamente un problema técnico. Hoy, el tema de las encuestas está colocándose en el centro de la discusión política, al grado de que en 2012, en la elección presidencial de 2012, en México, uno de los elementos fundamentales de la impugnación de los resultados fue precisamente la acusación de un sesgo o de una manipulación política de las encuestas a lo largo de las campañas electorales para tratar de introducir un sesgo en la voluntad de los electores. Particularmente en el contexto de la democracia mexicana, la fiabilidad de las encuestas corre el riesgo de convertirse en un eventual factor de inestabilidad política y democrática. Recordemos que durante muchos años, al principio de nuestra transición, las encuestas y los mecanismos de conteo de voto el día de la elección sirvieron como poderosísimos mecanismos adicionales para apuntalar la confianza y la certidumbre en los procesos electorales. Y lo digo sin medias tintas, el profesionalismo del medio demoscópico fue un factor que contribuyó a la estabilidad política y a la credibilidad de nuestras elecciones. Su significativa similitud con los resultados que al final emitían las autoridades electorales, o en todo caso, la lógica racional de la evolución de la medición de las preferencias electorales, que al final daba como una salida natural los resultados oficiales, abonó a la confianza en la democracia mexicana. El tema es que paradójicamente, aunque es indudable que las casas encuestadoras han ganado en experiencia y herramientas técnicas, es cada vez más común que las encuestas arrojen resultados que al final resultan diferentes, en ocasiones mucho, de los que se cuentan en las urnas. Y eso a pesar de que hemos venido reduciendo lo que en la legislación electoral, en las reglas que regulan la difusión de las encuestas, el tiempo en un pasado desfasado entre la fecha, digamos, última para publicar encuestas y la fecha última para la realización de las campañas electorales. Hoy esa fecha está empalmada. El miércoles previo a la elección, el último día que se realiza el primer domingo de junio o de julio, dependiendo del caso de que se trate, es la fecha última en la que se pueden publicar precisamente los resultados de las encuestas de opinión electoral. Por ello, es que ahora estamos iniciando este espacio de reflexión con una vocación, me atrevo a decir, a diferencia de los anteriores, internacional, en virtud de los ejemplos que colocan a las encuestas en el centro de la reflexión a nivel mundial, haciendo un llamado a la responsabilidad política del gremio para que su trabajo siga siendo un instrumento de confianza y no un factor de incertidumbre postelectoral. Confío en que los debates en este medio sirvan para contribuir a entender y explicar la problemática de esa aparente imprecisión que están padeciendo las casas encuestadoras. Hablaba Guillermo de la responsabilidad de los distintos actores. Y eso es clave. En un ambiente tan volátil en términos de opinión pública, me preocupa el recurso que todavía está intocado, es más, en ocasiones exacerbado, por ejemplo, a discutir al cabo de la jornada electoral o anticipar al cabo de la jornada electoral resultados a partir de exit polls. Exit polls que se han demostrado un mecanismo con un alto grado de falibilidad, que en un contexto de tanta conflictividad natural en elecciones competidas, pero también de tanta desconfianza como la que tenemos en México y que no hemos logrado inocular, y que por cierto
es el fundamento para poder entender el entero andamiaje institucional electoral en nuestro país. Este se ha construido como una especie de vacuna en contra de la desconfianza, implica tener mucha responsabilidad por parte de distintos actores políticos. Y quien abuse de las encuestas de salida en la noche de una elección competida, lejos de robustecer la confianza en torno a las elecciones, abre un flanco de vulnerabilidad en ese contexto, insisto, de desconfianza tan exacerbada. Priorizar la recuperación de la credibilidad de la industria demoscópica debe ser visto como una de las oportunidades de cara al 2018 para quienes integran este medio. La responsabilidad política y el compromiso profesional no son premisas, no pueden ser vistas solo como premisas exclusivas de las instituciones del Estado. Confío en que también serán contribuciones que los profesionales de la investigación de mercados y de los humores públicos y de los medios de comunicación, así como de los partidos políticos, aunque los partidos políticos siempre tienen intereses de cara a una elección, harán en beneficio del futuro del país y de la credibilidad del medio demoscópico. Estas reflexiones son las que, confío, se llevarán a cabo en este espacio en beneficio de la investigación de la opinión pública y de la gobernabilidad democrática de nuestro país, de cara a las elecciones de 2018, en las que no solamente renovaremos a los poderes electivos federales, el Senado, la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República, sino también en la que estarán en disputa un número de cargos inéditos en la historia electoral del país, en 30 estados que de manera concurrente irán a las urnas con las elecciones federales, en las que será por mucho el mayor desafío democrático de la historia, de la reciente historia democrática de nuestro país. Muchísimas gracias. Entiendo que tengo que hacer una declaración formal, pero el ambiente es tan cómodo que no me atrevo a pedirles, como suele hacerse en muchas ocasiones, ponerse de pie para declarar formalmente inaugurado. Así que con la informalidad que me permite un dejo de abuso de poder de ser el moderador y el coordinador de una de las instituciones organizadoras, permítame así con esa informalidad declarar informalmente inaugurado este evento. Tenemos un poco de tiempo para el arranque de la primera mesa, que es a las 9:15, así que si ustedes quieren podemos hacer una pausa. Perdón, 11:15, 9:15, 11:15, qué bueno que no soy encuestador, aunque me toca contar resultados electorales. A las 11:15 arranca la primera mesa, así que tenemos tiempo para un café. Muchísimas gracias.